Licenciado Emilio Ochoa Chemor, secretario de Educación Pública, con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados. El día de hoy, la comparecencia del secretario de Educación Pública ante Comisiones Unidas de esta área tiene que ver con la glosa del segundo año de actividades del presidente Enrique Peña Nieto. En este formato, los materiales de análisis y de consulta ante los interrogantes de los diputados lo constituyen los resultados presentados en este segundo informe, así como un sinnúmero de datos estadísticos utilizados para soportar los logros obtenidos. Como es de suponerse, todo cuadra perfectamente. La ausencia de parámetros que permitan evaluar las metas programadas en esta materia, por lo menos en torno a algunos indicadores prioritarios, convierten al informe en un documento descriptivo que no refleja del todo lo que ocurre en esta área de la administración pública. Si utilizáramos los indicadores de la OCDE, de la cual nuestro país es integrante, el resultado ya lo sabemos. Peña Nieto y la Secretaría serían reprobados. Basta citar unos ejemplos. De acuerdo al texto Panorama de la Educación, Indicadores de la OCDE 2013, se precisa que más del 92% del presupuesto total en educación primaria, secundaria y media superior del país se destina a remuneración del personal y que se canalizan en promedio $6,762 en gasto anual por estudiante de primaria, mientras que en el nuestro se destinan apenas $2,280. Sobre esto, valdría la pena reformar el capítulo 4 de la Ley General de Planeación para que el Ejecutivo rinda su informe en torno a los programas anuales que señala la propia norma, con objetivos, indicadores evaluables y su correspondencia con el ejercicio de recursos aplicados. Pues el Ejecutivo informa lo que quiere que se conozca, no hay forma de verificar los avances cualitativos y entrar a un análisis de fondo del ejercicio de la administración pública. Claro que la historia la escriben y modifican los vencedores, y un informe con características de transparencia y de una verdadera rendición de cuentas fortalecerían un Estado democrático, y eso ni pensarlo todavía, sobre todo porque hemos sido testigos en este Congreso del centralismo, totalitarismo, subordinación y sumisión que caracterizan a este régimen, y la materia educativa no es la excepción. Pese a lo anterior, existen temas que en su evaluación le permitirán a usted fijar posturas oficiales enunciativas, pero que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática le gustaría que fueran compromisos de cara a la nación. Por ejemplo, en este segundo informe de gobierno en materia educativa, señala que entre las reformas estructurales destaca la educativa, que hoy es una realidad y que está en marcha la consecución de sus objetivos, y así sigue. Bajo este marco, por poco y se le sale del control el Instituto Politécnico Nacional, que de no atenderse como se hizo, sus consecuencias seguramente hubiesen sido parecidas a la matanza de octubre del 68. Claro que para ello se tuvieron que dar escenarios nacionales que impidieron que el Estado totalitario demostrara el perfil que le ha venido caracterizando. De no haber sucedido los genocidios de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y Tlatlaya, por solo mencionar algunos hechos, estuviésemos lamentando no solo más muertes humanas, sino el entierro del modelo académico más exitoso de la educación media superior y superior del país, imposición de modelo que pretendía la derecha, parecido al que sepultó a la educación media superior del subsistema homologado a partir del 2004 y consolidado con la creación del Sistema Nacional de Bachillerato. Felicitaciones y nuestro más amplio reconocimiento a las y los estudiantes valientes del Instituto Politécnico Nacional, porque eso es lo que necesita el país, no a la desincorporación de las escuelas vocacionales del IPN y no a la creación del profesional técnico asociado. Compañeras y compañeros maestros del país, si hubiésemos actuado con la valentía de estas y estos jóvenes estudiantes, la reforma educativa no hubiera pasado. Claro que aquí la única línea era la defensa de la educación de calidad, gratuita y científica del Instituto Politécnico Nacional, y no la conservación de privilegios económicos, políticos y sindicales para unos cuantos. Sin embargo, hasta el momento las acciones derivadas de la reforma educativa han consistido en el diseño institucional y la creación del soporte normativo para transformar el funcionamiento del sistema educativo y el fortalecimiento de la función de la evaluación y el reordenamiento administrativo del sistema.
regresando a un control centralizado de la educación pública en México. Solo así se explica el incremento del 80% al presupuesto del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Pero, ¿y los compromisos de las leyes dónde están? Señor secretario, y esto no lo digo yo, lo dicen los transitorios de la propia leyes, señor secretario, a efecto de dar cumplimiento a la obligación de garantizar la calidad en la educación, las autoridades educativas deberán prever lo necesario para revisar el modelo educativo en su conjunto, los planes y programas, los materiales y métodos educativos. ¿Nos podría decir qué están haciendo al respecto? Concluya, por favor. ¿Cuándo presentarán el plan integral para iniciar a la brevedad los trabajos formales a nivel nacional de diagnóstico, rediseño y fortalecimiento para el sistema de normales públicas a efecto de asegurar la calidad en la educación que imparta y la competencia académica de sus egresados, así como su congruencia con las necesidades del sistema educativo nacional? De haberlo hecho, no sé si se hubieran evitado las matanzas recientes de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. No queremos pensar que con esta masacre el Estado mexicano esté estrenando un nuevo modelo de represión en el país y con esto no desgastar al presidencialismo. Lo que nosotros no debemos de hacer, que lo hagan otros por nosotros. Pero volvamos al tema de las escuelas normales. ¿Cree usted que sería mejor no condicionar la beca de apoyo para prácticas profesionales de los estudiantes normalistas de séptimo y octavo semestre? ¿Cómo es posible que ya no tengan derecho a este apoyo si los estudiantes gozan de otro tipo de beca cuando este es temporal y con otros fines? ¿No le parece que deberían de derogarse de las reglas de operación este impedimento, dado que antes de su reforma los estudiantes gozaban de este apoyo? Las becas BAPIS deben de seguirse otorgando a los miles de normalistas del país que cursan estos semestres, independientemente de que tengan beca Pronaves, beca salario u otra. Nos podría decir si ya revisó la fórmula conforme a la cual se distribuye el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal con la finalidad de iniciar las reformas legales pertinentes a efecto de asegurar la equidad necesaria para una educación de calidad. A lo mejor por ahí hay economías que podrían aplicarse para este concepto. Bien, ¿qué le parece un programa de retiro voluntario del subsistema homologado? ¿Por qué esperar a una evaluación reprobatoria para que el docente pueda optar por un retiro voluntario cuando se le puede dar una salida digna? Este programa le ahorraría a la Federación cuando menos 400 millones de pesos durante los primeros 5 años de su aplicación, de los casi 1.500 docentes que están listos para optar por este programa, lo que permitiría construir 200 techumbres cada año o bien la compra e instalación de los bebederos de agua potable en los planteles de educación básica. Al respecto, si se compran e instalan en esta legislatura, por favor, propondremos la integración de una comisión que le dé seguimiento a este programa. Finalmente, si comparamos el presupuesto 2015 para la SEP con respecto al año pasado y con el anterior, podemos observar un incremento del 1.07%, lo que ni siquiera compensa el índice de inflación previsto para el próximo año, por lo que en términos reales es el mismo presupuesto, representando un estancamiento de los recursos destinados a la educación. ¿Dónde queda la calidad de la educación? ¿Dónde están los parámetros constitucionales de la educación obligatoria y de la educación en general como derecho humano? Con la proyección del presupuesto, diputado, concluya, por favor. Voy a concluir, una disculpa. Con la proyección del presupuesto para 2015 no se distingue el alcance de la seriedad de la reforma educativa ni la progresividad en la garantía del derecho a la educación. Se disminuye el presupuesto destinado al programa de escuelas de calidad en un 6.23%, el programa nacional de becas se reduce en 3.29%, el programa de fortalecimiento de la calidad de la educación básica disminuye en 3.29%, y aunque la estrella de la reforma educativa, las escuelas de tiempo completo, aumentan su presupuesto en 12.83%, lo cierto es que la cobertura prevista para todo el sexenio no se cubrirá. Por otro lado, se disminuye el presupuesto destinado a la Coordinación General de Educación Interactual y Bilingüe en 13.64%, al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se disminuye su presupuesto en casi 1%, y al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa el 3.83%. Señor secretario, ante esta situación, para el próximo año, ¿podría decirnos cuáles indicadores piensa impactar o cuáles son sus compromisos educativos prioritarios para que el pueblo de México tenga parámetros de evaluación? Porque de otra manera seguiremos contando con informes de gobierno
triunfalistas que poco ayudan al eje central de la reforma educativa, mejorar la calidad de la educación básica y superior en nuestro país. Muchísimas gracias.